Muy buenos días. Bueno, en esta parte pues del curso hablaremos de la última parte que nos quedaba de lo que es química de los alimentos, ¿sí? Y ya pues anteriormente se les ha dado pues algunos algunos temas relacionados a lo que nosotros vamos a realizar este día, ¿no? Los factores pues importantes que tienen que ver en un almacenamiento de un alimento son pues el factor temperatura y el otro es el factor tiempo. Es decir, que estos factores son pues importantes para lo que es la conservación en almacenamiento de un alimento, ¿sí? Y hay otros más que ya lo vamos a detallar pues más adelante, ¿no? Tenemos el factor tiempo. El tiempo es un factor pues muy importante en lo que es la conservación de un alimento. Va a depender mucho de la composición en sí del alimento, es decir, un alimento que tiene pues sus componentes nutricionales, ya sea como proteínas, vitaminas, carbohidratos y otros más, entonces va a tener mucho que ver pues en la conservación de un alimento, ¿sí? Es decir, qué tiempo me va a aguantar. Y en ese tiempo pues del inicio, ¿no? Va a tener una cierta cantidad de componentes vitamínicos, nutrientes y todo lo demás que ya les he mencionado, ¿no? Va a pasar pues, lo vamos a almacenar ese alimento pues en un almacén, ¿no? Por un periodo pues puede ser de una semana, 2 semanas, dependiendo de ese alimento, ¿no? Lo vamos a almacenar y nosotros después de esas 2 semanas ese alimento se va a retirar pues del almacenamiento y nosotros lo vamos a hacer otro análisis, ¿sí? Es decir, su composición de ese alimento ya no va a ser igual de lo que era antes, ¿no? Antes de repente tenía una cierta cantidad en proteínas, vitaminas, que cuando nosotros lo hemos sacado va a ser totalmente diferente, es decir, sus componentes nutricionales va a variar, ¿no? Con ese ejemplo yo les quiero decir pues que por eso es muy importante pues el tiempo y las condiciones de almacenamiento que yo voy a someter a un alimento, ¿sí? En lo que respecta a lo que es la carga microbiana en un alimento, también es muy importante, ¿sí? Es decir, al inicio va a tener una carga microbiana o de microorganismos pues inicial. Luego va a pasar por los periodos igual que como les estaba diciendo, 1 a 2 semanas. Entonces si nosotros lo hacemos una evaluación microbiológica, es decir, vamos a ver qué cantidad de microorganismos estaba en el inicio del almacenamiento, luego al final del almacenamiento. Entonces esa cantidad de carga de microorganismos, esa es la cantidad pues que seguramente va a aumentar, ¿no? Entonces eso es, en otras palabras, esos son lo que yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a pues a este factor tiempo, ¿no? En otras palabras, el factor tiempo tiene mucho que ver, tiene mucho que ver pues eh, con los cambios que pueda suceder en el alimento, desde el inicio hasta el final. Por eso se tiene que tomar en cuenta pues el factor tiempo, ¿sí? Luego tenemos el pH. El pH en sí, pues lo que dice pH, el término no es por si acaso papel higiénico, no, no, no. El pH su nombre específico es potencial de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Ese potencial de hidrógeno, yo puedo determinar el grado de acidez eh, en función a la cantidad de hidrógenos que pueda contener una sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo acá un jugo de naranja, y ese jugo de naranja yo lo voy a determinar pues la cantidad de hidrógeno que tiene, y yo voy a determinar, con respecto a eso yo voy a saber pues el grado de acidez que va a tener ese jugo de naranja, ¿no? Más o menos a grandes rasgos es eso, ¿sí? Dice pues este pH tiene que ver mucho con lo que son las reacciones químicas y enzimáticas. ¿Eso qué quiere decir? Para inhibir el crecimiento de microbiano y los procesos enzimáticos se requiere valores pues de pH, y está en condiciones que dan lugar a la aceleración de las reacciones catalizadas en condiciones ácidas y básicas, ¿sí? Las reacciones pues catalizadas son,
son reacciones químicas, eh, eh, reacciones químicas que se puede dar, ¿sí? Bien, eh, reacciones eh, que son aceleradas o también que pueden ser reacciones pues lentas, ¿no? Ahora les explico esto, ¿sí? Es decir, si yo tengo un alimento ácido, un alimento ácido, yo les voy a decir en un rango más o menos de 3.5, ¿sí? Este alimento con un pH de 3.5 es suficientemente ácido. Entonces, y por tal razón, este alimento los microorganismos no lo van a poder atacar porque es ácido, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un alimento en la cual su pH es por encima, digamos, que sea un pH de 8? ¿Sí? Es un alimento pues que no es ácido. Entonces los microorganismos, ese alimento que no es muy ácido, lo van a atacar, lo van a deteriorar rápidamente, ¿no? En otras palabras, lo que yo les estoy diciendo pues es un ejemplo de lo que se tiene que realizar un pH pues en un alimento. Puede ser en la parte de proceso o también puede ser en la parte pues de lo que se quiere elaborar o transformar, ¿no? Entonces, en conclusión, el pH es muy importante en el proceso pues de conservación de un alimento, ¿no? Ya que tiene mucho que ver pues que el alimento pues pueda aguantar por un periodo más largo o un periodo más corto. Luego, luego tenemos la actividad de agua, ¿sí? Eh, la actividad de agua también, jóvenes, es muy importante, ¿no? Ya tenemos entonces la temperatura, ya tenemos el tiempo, ya tenemos el pH y ahora tenemos la actividad de agua. La actividad de agua es muy importante. ¿Qué es la actividad de agua? ¿Sí? Es la cantidad de agua que pueda existir en un alimento, ¿sí? Es decir, eh, y una actividad de agua, digamos un ejemplo, tenemos un pan, ¿sí? Ese pan tiene dos tipos de agua. Uno es el agua ligada y el otro es el agua libre, ¿sí? El agua ligada es aquella agua que se queda pues incrustada en la parte molecular, en la estructura de ese pan, digamos, ¿no? Está en la parte y ese agua ligada es muy difícil de ser removida. Si yo lo voy a congelar, digamos, ese pan, ese agua siempre va a estar ahí. Se encuentra en condiciones pues microscópicas, podríamos decirle así. Y el agua pues, el agua libre es el agua que está pues, digamos, el agua que se encuentra pues en la superficie, ¿no? Que nosotros no lo podemos ver, pero sabemos que está pues ahí, ¿no? De repente en un pan nosotros cuando compramos un pan lo tenemos, ¿no? Sentimos como si tuviese algo de humedad, ¿no? Ese es el agua libre. Ese agua sí puede ser removido, es decir, yo lo puedo someter pues a un proceso de deshidratación o un proceso que yo lo voy a sacar o evaporar ese agua, lo puedo sacar ese agua libre, ¿no? Y después ese alimento pues me va a aguantar, ¿no? Entonces, en la actividad de agua es la cantidad pues de agua que existe en un alimento, ¿no? En conclusión, ¿sí? Tenemos dos tipos de agua, uno es agua ligada y el otro es agua libre. ¿Cuál es, profesor, cuál es el agua que se puede quitar al alimento? Es el agua libre, ¿no? ¿Y cómo lo quitamos? Por secado, ¿no? Lo podemos secar el alimento, ¿sí? Lo podemos exponer al sol, lo hacemos secar, el pan se va a volver seco, ¿no? Entonces ya hemos eliminado la cantidad de agua libre. Y en función a eso, pues el alimento me va a aguantar por largo tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos un cereal, si nosotros tenemos un alimento seco, es decir que le hemos removido un porcentaje eh, de agua, de agua libre del alimento, ¿no? Esa es la actividad de agua, ¿sí? Entonces, este, este, esta actividad de agua también pues si nosotros hacemos un buen control en esta actividad de agua, vamos a controlar las reacciones enzimáticas, es decir, las reacciones que pueda ocurrir en este alimento o los cambios que pueda ocurrir en este alimento, ya sean beneficiosos o también que no sean beneficiosos. También voy a hacer un control pues en la oxidación lipídica, ¿no? Voy a va a ayudar a que este alimento pues con respecto a lo que es
la composición en lo que es grasas, entonces también me va a ayudar a controlar, ¿no? También el pardeamiento enzimático, ¿no? El pardeamiento enzimático pues es aquel cambio que pueda ocurrir, pues eh, bioquímico, aquel cambio bioquímico que pueda ocurrir pues en una manzana, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la actividad de agua, también la hidrólisis de la sacarosa, la degradación de la clorofila, la degradación de la antocianina. Estos dos últimos pues son componentes que tienen mucho que ver con lo que es pues los cambios de color o la pigmentación que se dice, ¿no? Digamos, si yo tuviese pues una espinaca, ¿no? La espinaca, si yo esa espinaca yo lo voy a elevar a una cierta temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a perder el color, ¿no? Ese color verde va a perder. Entonces yo voy a decir se ha degradado la clorofila, ¿sí? El color. Si yo tengo pues tengo una zanahoria color anaranjado, ¿no? Su pigmentación va a ser las antocianinas, ¿no es cierto? Es decir, si yo lo hago cocer, de repente cambia algo, entonces yo voy a decir se ha degradado la antocianina, ¿no? Se ha degradado, ¿no? Entonces eso es por efectos pues de los cambios de temperatura, y hay otros factores también que tiene mucho que ver, ¿no? En este caso que estamos tocando, la actividad de agua, ¿sí? Si un alimento lo voy a secar, una fruta, voy a secar un alimento X, ¿no? Entonces todo va a ser en función a la actividad de agua, también que tiene que ver con su tipo de conservación, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con ello, ¿sí? Bueno, luego tenemos la temperatura de transición cristalina, dice, de un alimento y su contenido de agua, dice, a dichas temperaturas. ¿Sí? Está relacionado como agentes causantes en la velocidad, dice, del alimento limitados por la difusión. Son importantes, dicen, las propiedades físicas de los alimentos, congelados y deshidratados en las condiciones necesarias para la liofilización, en cambios físicos que implican pues la cristalización, recristalización, gelatinización, retrogradación del almidón en reacciones químicas limitadas por la difusión. ¿Eso qué quiere decir? Las temperaturas de transición y cristalina, ¿cómo les puedo decir, no? Son reacciones que se pueden presentar pues a una temperatura determinada, a los cambios que se pueda provocar pues a una determinada temperatura, y esos cambios puedan influir pues en en las características de ese alimento, ¿no? A eso se refiere pues con temperaturas de transición cristalina, ¿no? Es decir, son a los cambios que se puede dar por efectos de la temperatura, a su composición, a su estructura de ese pues de esos alimentos en este caso, ¿no? Entonces que pueda haber esos cambios que van a influir en lo que es la cristalización, recristalización, la gelatinización, retrogradación del almidón, ¿no? Y otras pues otros cambios que se pueda generar, ¿no? Entonces a eso es a lo que se refiere pues temperatura de transición cristalina, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias por su atención prestada, ¿sí? Ha sido un poquito corto, pero ya se ha terminado a lo que es esta etapa, ¿no? Muchas gracias. eh, con, Siguiendo con el curso, luego pues de haber hecho o haber expuesto lo que es la química de los alimentos, bueno, seguiremos con lo que es la microbiología de los alimentos. La microbiología de los alimentos, pues, es el estudio de los seres microscópicos, ¿no? En este caso, pues, los beneficios o también, pues, lo que pueda perjudicar, pues, al ser humano, ¿no? Es decir, todos los microorganismos, ya sean, pues, beneficiosos o aquellos que no son beneficiosos, pues nosotros lo mencionaremos más adelante en esta unidad. Primeramente, microbiología de los alimentos constituye una especialidad, dice, bien definida dentro de lo que es la microbiología general, ¿sí?
y se ocupa pues de variados microorganismos que entran pues al organismo por vía oral, ¿sí? Causado infecciones e intoxicaciones de las toxinas producidas por algunos de ellos, ¿no? De los que provocan el deterioro de los alimentos, que son beneficiosos en algún sentido, y de los que son indicadores de determinadas contaminaciones o condiciones de procesamiento y manipulación. ¿Eso qué quiere decir, no? Eh, la, la, los microorganismos pues que nosotros podemos consumir, ya sea en un alimento, eh, nos puede, si el alimento está pues en condiciones que no ha sido hecho o elaborado con toda lo que es con deficiencia de inocuidad, o un alimento pues sucio, ¿no? Si es preparar un alimento y consumido por un ser humano, pues un alimento sucio, entonces es de mucha probabilidad de que este alimento pueda dañar al ser humano, ¿no? Es decir, le puede provocar algún tipo de intoxicaciones, ¿no? Por eso, pues, estudiar lo que es la microbiología de los alimentos es muy importante, ¿no? Al final, al cabo, pues, lo que va a perjudicar al ser humano en sí no son los microorganismos, sino son las toxinas que se va a generar, pues, dentro del ser humano. Es decir, esos microorganismos que nosotros lo vamos a consumir, ¿no? Va a generar, va a botar sus toxinas, y esas toxinas son las que van a dañar al ser humano, ¿no? Y también esas toxinas también son aquellas que puedan dañar pues a un alimento, es decir, un alimento que, que está pues dañado, está pues eh, eh, mal guardado, mal hecho, ¿no? Yo me recuerdo una vez, creo que les conté en anteriores sesiones, ¿no? Una vez yo comí, ¿no? Me comí un panecito que estaba sellado, supuestamente entre comillas, ¿no? Estaba sellado y era bien agradable, ¿no? Después pasó un tiempo, nuevamente dije, yo me compraré nuevamente ese bizcochito. Me fui a la tienda, conseguí de una marca, ¿sí? Lo consumí y pues al momento de abrir, jóvenes, me di con la sorpresa de que pues todo ese bizcochito estaba pues con hongos, ¿no? Estaba verde, ¿sí? Verde, ustedes saben lo que es los hongos, ¿no? Provocado pues, ¿no? Estaba verde ese panecito o ese bizcochito y ya no lo consumí, ¿no? Ese es un producto cuando un alimento que ya está pues contaminado, ¿no? Por microorganismos. En este caso pues tenemos los hongos, ¿no? Los mohos, hongos y levaduras, ¿no? Estaba verde, enmohecido, ¿sí? Y pues ese alimento ya no pues ya no es beneficioso para el ser humano. Si yo lo puedo consumir me puede hacer daño, ¿no es cierto? Y por ese sentido pues eh, también dice pues no ese alimento pues que yo he consumido, ¿no? Me puede provocar algún tipo de contaminación, ¿no? Y esa contaminación no solamente pues puede estar en la parte ya del producto final, también se puede encontrar en la parte inicial de procesamiento, es decir, en la parte de elaboración. Yo voy a elaborar un alimento, si está en esas condiciones, pues ese alimento ya está contaminado, ¿sí? Eh, Luego tenemos pues, antes de hablar de lo que es la microbiología de, de, de los alimentos, ¿no? Es pues conveniente recordar que hace muchos años el ser humano ya utilizaba pues a los microorganismos, ¿no? Él utilizaba pues en la preparación de muchos alimentos, ¿no? En este caso pues se utilizaba pues en la elaboración de pan, ¿sí? Utilizábamos la levadura, ¿no? En este caso es un microorganismo beneficioso, ¿no? Que hasta la actualidad nosotros lo podemos utilizar. Esas levaduras nosotros lo utilizamos pues en la elaboración, en el procesamiento del pan, ¿no es cierto? Lo adicionamos, lo amasamos y lo transformamos en pan, ¿no? Entonces ahí nosotros en ese aspecto nosotros utilizamos pues hasta en la actualidad, ¿no? Ese sería un microorganismo beneficioso. En este caso sería pues las levaduras, ¿no? La levadura también se puede utilizar en la elaboración de vinos, ¿no es cierto? En ese caso ya pues es también pues beneficioso, ¿no? En ciertos aspectos. También tenemos lo que son los microorganismos que se utilizan en la elaboración de yogur, de productos lácteos,
tenemos pues las bacterias lácticas, ¿no? Las cuales son fundamentales en la elaboración de yogur. En ese caso tenemos microorganismos que son beneficiosos, ¿no? También tenemos pues eh, se conoce con el nombre de ETA, ¿sí?, a las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Con ese nombre se le conoce, ¿no? De repente eso puede entrar al examen, ¿no? Yo les pregunto qué es ETA y ustedes me van a decir es o son las enfermedades transmitidas por los alimentos al ser humano, ¿no? Entonces parece que la alteración de los alimentos preparados data de los años 6000 antes de Cristo, ¿no? Es decir, desde la antigüedad pues ya había pues algunos problemas con lo que es la alteración de los alimentos, ¿no? El primer, dice, testigo en la fabricación de cerveza así ha atribuido en la antigua Babilonia allá por los años 7000 antes de Cristo, ¿no? Los primeros los sumerios alrededor del año 3000, dice, fueron los primeros criadores de ganado, así como los primeros explotadores de las hembras lecheras, ¿no? Es decir, aquellos primeros pues hombres que comenzaron pues a domesticar pues los vacunos, las vacas, ¿no? Y por tal razón pues explotaron pues, ¿no? Es decir, los productos lácteos, ¿no? Y en ahí se utilizaba pues eh, para lo que es la producción pues de yogur, de queso, ¿no? Entonces, o sea, no es desde hoy, sino ha sido esto desde la antigüedad, que el ser humano ya utilizaba ya los microorganismos de repente en forma inconsciente pues en la elaboración de diferentes productos, ¿no? Y también eh, la pues la parte perjudicial, ¿no?, de un alimento pues para un ser humano, ¿no? ¿Qué más? La primera persona que advirtió y comprendió, dice, la presencia del papel de los microorganismos en los alimentos fue Louis Pasteur. Pasteur es un francés, ¿no? Es un científico francés, Louis Pasteur, la cual en 1860, sí, demostró, dice, el agriado de la leche que era producido, dice, por los microorganismos. Es decir, este señor, ¿no?, vio que la leche se comenzaba a oler, pues a cambiar sus características, a oler mal. Entonces él dijo que no, la leche se deteriora, ¿no?, por efectos de, es decir, por efectos de la temperatura, ¿no?, y otros cambios ambientales, ¿no? Y él lo demostró, ¿no? Es decir, cuando este señor lo agarró la leche, de repente lo pasteurizó o lo hizo hervir, ¿no?, ahí demostró que la temperatura, él podría eliminar, pues, con los efectos de la temperatura, podría eliminar los microorganismos, ¿no? Entonces lo demostró, ¿no? Es decir, utilizando el calor como un medio, pues, de eliminar la mayor carga microbiana, ¿cierto? No solamente en la leche, yo supongo que también lo eliminó, pues, en lo que son el vino y la cerveza, ¿no? Este tratamiento es el más utilizado en el día de hoy, ¿no? Se conoce con el nombre de pasteurización, ¿sí? Pues en connotación pues con este señor que descubrió pues la pasteurización. Los factores que han contribuido pues en el desarrollo constante de la microbiología de los alimentos, ¿no? Eh, eh, es decir, ha contribuido con, eh, con el desarrollo, es decir, de desarrollo de nuevas técnicas, nuevos métodos, eh, eh, fueron los siguientes, ¿no? Es decir, cambios ocurridos constantemente en relación a la alimentación, desarrollo de nuevos alimentos a gran escala, transporte en alimentos a grandes distancias, hábitos de alimentación fuera del hogar, la comercialización, aparición constante pues de nuevos microorganismos agentes causantes de enfermedades y pues nuevas cepas de microorganismos como no patógenos, la utilización de fórmulas para alimentos de animal que incluyen materias primas que generan riesgos de importancia como la harina de pescado, de carne y huesos de sangre, ¿sí? En otras palabras, en la actualidad pues ha habido un grande desarrollo, es decir, se ha descubierto pues lo que son los medios de conservación, los métodos de conservación de un alimento, ¿no?
en la actualidad nos trae muchos y grandes beneficios, como yo poder llevar un producto a grandes distancias, ¿no? Tenemos, digamos, un Aconcagua, esos enlatados de fruta que ustedes lo consumen, ¿no? Eso yo lo puedo, ese alimento puede durar por lo menos unos 2 años, ¿cierto? Yo lo puedo llevar a sitios alejados, y cuando yo estoy en esos sitios alejados yo me lo puedo consumir, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una ventaja, ¿no? Los transportes, hábitos alimentarios, pues, ¿no? Es decir, yo puedo consumir los alimentos, pues, en el momento que yo puedo desear, ¿no? La comercialización también de alimentos preparados, semi-preparados, en la actualidad eso se ve constantemente, ¿no? Tenemos alimentos instantáneos, ¿no? Podemos preparar hasta el huevo, ¿no? El huevo yo lo puedo encontrar en polvo, ¿no? Yo lo puedo utilizar en la elaboración de un pan, lo puedo darle otra aplicación y yo lo puedo utilizar, ¿no? La aparición constante de nuevos microorganismos, eh, también hay, ¿no? Causantes de enfermedades y de mutaciones, ¿no? Un ejemplo claro, bueno, no lo hacemos una pequeña relación, ¿no? Mire, ese microorganismo que en la actualidad apareció, tenemos el COVID, ¿no? O el coronavirus, ¿no? Es decir, este microorganismo que es causante de muchas enfermedades para el ser humano, ¿no? Y ahora pues no tenemos ni alguna cura, ¿no? Hacemos una pequeña relación, ¿no es cierto? Para ver que en la actualidad también surgen nuevos microorganismos que son causantes de muchas enfermedades, ¿no? En la actualidad también la utilización de nuevas fórmulas para elaboración de alimentos, ya sean pues para el rubro, para el ser humano, también para el rubro animal, ¿sí? Eh, son pues alimentos ya que ya pues han contribuido de alguna u otra manera pues a solucionar pues grandes problemas de repente de nutrición, o pues de países de repente que sufren pues de una, es decir, sufren de la desnutrición, ¿no? Es decir, que en esos pueblos de repente no hay cultivo, no hay cosecha, entonces una facilidad pues de estos alimentos ya procesados o transformados, ¿no? Pueden llegar a esos lugares donde no hay, ¿no? Entonces esos son lo que más o menos ha contribuido pues el desarrollo de la microbiología de los alimentos. Bueno, tiene una parte negativa, también tiene una parte beneficiosa, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy eso sería pues lo mencionado.